Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Alexis Salcedo y en este video estudiaremos Las siguientes propiedades se utilizan al trabajar con desigualdades. Propiedades de las desigualdades, sean A, B, C, D y K números reales. Propiedad 1. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Eso se conoce como propiedad transitiva. Una ilustración, fíjense. Si 2 es menor que 5, si seguimos la propiedad, es A menor que B. A es 2 y B es 5. Y 5 menor que 9, es decir, B menor que C. En este caso C es 9. Entonces sería 2 menor que 9. A menor que C. Propiedad número 2. Si A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D. Es decir, que podemos sumar los miembros izquierdos de ambas desigualdades, fíjense, A más C, aquí le indicamos, menor que la suma de los miembros derechos, B más D, aquí lo indicamos. Esta propiedad se conoce como suma de desigualdades. Como ilustración tenemos lo siguiente. Siguiendo la propiedad tenemos, si 2 es menor que 3, es decir, A menor que B, y menos 1 es menor que 5, es decir, C es menor que D. En este caso, A es igual a 2, B es igual a 3, C es igual a menos 1 y D es igual a 5. Entonces, vamos a sumar. A más C, en este caso, es 2 más menos 1. 2 más menos 1, menor que B más D, 3 más 5. Ahora, simplificar ambos miembros, fíjense, 2 más menos 1, eso es 2 menos 1. Más por menos da menos, 2 menos 1, 1, menor que 3 más 5, 8. Tercera propiedad. Si A es menor que B, entonces A más K es menor que B más K. Esto se conoce como suma para desigualdades. Es decir, podemos sumar K en ambos lados de la desigualdad y el sentido, fíjense aquí es menor, el sentido de la desigualdad no se altera o no cambia. Una ilustración. Si 3 es menor que 9, entonces al sumar 4 en ambos lados de la desigualdad nos queda 3 más 4 menor que 9 más 4. O al simplificar ambos lados nos queda 7 menor que 13. Muy bien. Otra ilustración. Fíjense, si x más 5 es menor que 0, es una desigualdad del tipo lineal. Aquí la idea es despejar x, aislarla o dejarla sola al lado izquierdo. Entonces para ello debemos restar 5 en ambos lados de la desigualdad. Entonces, al efectuar esa resta nos queda x más 5 menos 5 menor que 0 menos 5. Fíjense, estamos restando 5 en ambos lados. Ahora, o si simplificamos, nos queda este más 5 con este menos 5 se cancela y nos queda simplemente x menor que 0 menos 5 menos 5, es decir, x menor que menos 5. Cuarta propiedad. Si A es menor que B y K es mayor que 0, una constante positiva, entonces A por K es menor que B por K. Es decir, podemos multiplicar en ambos lados de esta desigualdad por una constante positiva y el sentido de la desigualdad no se altera. Fíjense, aquí es menor igualmente que la desigualdad original, menor. Esto se conoce como producto por una constante positiva a esta propiedad. Fíjense en la siguiente ilustración. Si 5 es menor que 8, entonces al multiplicar por 7 en ambos lados de esta desigualdad, el sentido de la misma permanece, no se altera. Entonces nos queda 7 por 5, que es 35, menor que 7 por 8, 56. Y 35 es menor que 56. Otra ilustración. Tenemos 2x menor que 6. Vamos a despejar x, es decir, dejarla sola al lado izquierdo. Ok, para ello debemos quitar este 2 que está multiplicando la x.
Así que para eso debemos multiplicar por un medio en ambos lados de la desigualdad. Y un medio es una cantidad positiva. Entonces nos queda un medio por 2x menor que un medio por 6. Observen que el sentido de la desigualdad no se altera. Ahora, ¿por qué multiplicamos por un medio en ambos lados? Porque fíjense que 2 entre 2 es 1. Así que nos queda solo nos va a quedar la x sola al lado izquierdo. Entonces nos está quedando lo siguiente. Fíjense, 2 entre 2 da 1. Aquí deberíamos colocar un 1, pero no hace falta, no es necesario porque se sobreentiende que ahí está el 1. Ok, y esto va a ser menor que, fíjense, 1 por 6 es 6, 6 entre 2 es 3. Entonces el resultado de despejar x en esta desigualdad es x menor que 3. Quinta propiedad. Si A es menor que B y K es menor que 0, es decir, una constante negativa, entonces A por K es mayor que B por K. Fíjense que cuando multiplicamos en ambos lados de la desigualdad por una constante que es menor que 0, es decir, negativa, el sentido, fíjense, aquí es menor, A menor que B, pero cuando multiplicamos por K en ambos lados, el sentido de la desigualdad se altera. Este caso es mayor. Si aquí es menor, entonces es mayor. Entonces A por K mayor que B por K. Esto se conoce como producto por una constante negativa. Vamos a estudiar una ilustración. Tenemos x sobre menos 3 mayor que 12. Debemos despejar x. Para ello, multiplicamos en ambos lados de la desigualdad por menos 3 y se invierte el sentido de la misma. Con eso nos queda lo siguiente, fíjense. Menos 3 que multiplica a x sobre menos 3 menor que menos 3 que multiplica a 12. Observen que hemos cambiado el sentido de la desigualdad. Aquí es mayor, ahora se convierte en menor porque estamos multiplicando en ambos lados por un número negativo, en menos 3. En este caso es k de la propiedad. Ok, al simplificar en ambos lados nos queda lo siguiente. X menor que menos 36. Observe que menos 3 entre menos 3 es 1. No hace falta colocar el 1 acá. Ok, se sobreentiende que él está allí. Entonces nos queda X menor que menos 3 por 12 es menos 36. Así que el despeje es X menor que menos 36. Otra ilustración. Tenemos menos 4x menor que menos 8. Necesitamos despejar x, dejarla sola al lado izquierdo. Para ello vamos a dividir ambos lados de la desigualdad entre menos 4. Y el sentido lo debemos invertir. Entonces nos queda lo siguiente, fíjense. Menos 4x entre menos 4 mayor, como aquí es menor, aquí debemos invertirlo porque estamos dividiendo entre un número negativo, que es menos 4. Entonces mayor que menos 8 sobre menos 4. Ok, es importante resaltar que aquí K es K, en este caso K va a ser igual a menos 1 sobre 4, que se puede escribir de esta manera. ¿Okay? Menos 4x sobre menos 4. Ok, ahora, menos entre menos da más y 4 entre 4 da 1. Aquí nos va a quedar x mayor que menos 8 entre menos 4, que eso es 2. Vamos a escribirlo. Ok, entonces nos queda lo siguiente. X mayor que 2. Ok, menos 4 entre menos 4. Ese menos entre menos da más y 4 entre 4 da 1. Aquí no hace falta escribir el 1. Ok, entonces esto es mayor, va a ser mayor que menos entre menos da más y 8 entre 4 da 2. X mayor que 2. Aquí tenemos un resumen de las 5 propiedades que se utilizan para resolver desigualdades. Nota, se obtienen propiedades válidas análogas sustituyendo menor por menor igual y mayor por mayor igual. Te recomiendo que detengas el video y copies las 5 propiedades de las desigualdades. Teorema de transposición, el cual será útil cuando
resolvamos desigualdades. Sean A, B y C en mayúscula, expresiones algebraicas y K una constante. La primera propiedad de la transposición expresa lo siguiente. A más o menos C es menor que B y si deseamos o si necesitamos despejar A, entonces nos queda A es menor que B menos o más C. Es decir, si el C está positivo, pasa al lado derecho negativo, es decir, menos C. Y si está negativo, es decir, menos C, lo colocamos al lado derecho como más C. Así que tenemos lo siguiente. Se puede transponer una expresión algebraica de un lado de una desigualdad al otro cambiándola de signo sin que se altere el sentido de la desigualdad. Fíjense que el sentido acá es menor y se mantiene cuando se transpone la expresión C. Muy bien. Como ilustración tenemos la siguiente desigualdad. Fíjense, x más 2 menor que 5. Si deseamos despejar x, entonces, ¿qué hacemos? X va a ser menor que 5 menos 2. Es decir, este 2 que está positivo pasa al lado que está en el lado izquierdo, pasa al lado derecho con el signo cambiado, es decir, con menos. Entonces nos queda x menor que 5 menos 2. Y x va a ser menor que 5 menos 2, que es 3. Muy bien. El segundo teorema de transposición expresa lo siguiente. K por A es menor que B y K es mayor que 0, es decir, una constante positiva. Y si deseamos despejar A, entonces este K que está multiplicando pasa al lado derecho dividiendo. Entonces nos queda A es menor que B sobre K. Fíjense que como K es positiva, es mayor que 0, el sentido de la desigualdad, fíjense aquí es menor en la desigualdad dada. Y cuando despejamos A, la desigualdad, el sentido de la desigualdad se mantiene. Se tiene lo siguiente. Toda constante positiva que está multiplicando o dividiendo un lado de una desigualdad puede transponerse al otro lado dividiendo o multiplicando sin que se altere el sentido de la desigualdad. Como ilustración tenemos el siguiente ejemplo. 3x menor que 9. Deseamos despejar x. Entonces este 3 que está multiplicando pasa al lado derecho dividiendo. Entonces nos queda x es menor que 9 sobre 3. Al simplificar nos queda x menor que 3. Fíjense que el sentido de la desigualdad se mantiene. Aquí es menor, sigue siendo menor porque estamos pasando un número positivo que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el sentido de la desigualdad se mantiene. La propiedad 3 de transposición establece lo siguiente. K por A menor que B y K menor que 0. Fíjense que K es una constante negativa. Entonces, en esta desigualdad, si necesitamos despejar A, resulta que K que está multiplicando pasa al lado derecho a dividir. Entonces nos queda A mayor que B sobre K. Se invierte el sentido de la desigualdad, fíjense aquí es menor en la desigualdad original, pero cuando pasa el K que está multiplicando a dividir, el sentido de la desigualdad se debe invertir porque K es menor que 0. Así tenemos lo siguiente. Toda constante negativa que está multiplicando o dividiendo un lado de una desigualdad puede transponerse al otro lado dividiendo o multiplicando, cambiando el sentido de la desigualdad. Como ilustración tenemos el siguiente ejemplo. Menos 2x menor que 4. Necesitamos despejar x. Así que este menos 2 que está multiplicando pasa al lado derecho a dividir y debemos invertir el sentido de la desigualdad porque el factor es menos 2
y es menor que 0. Entonces nos queda lo siguiente. X es mayor que 4 sobre menos 2. Fíjense que hemos invertido. En la desigualdad original, el sentido de la desigualdad es menor. Pero cuando movemos o pasamos el menos 2 que está multiplicando a la derecha a dividir, el sentido de la desigualdad debemos invertirlo. Así que nos queda lo siguiente, fíjense. X mayor que menos 2. Aquí tenemos un resumen de las tres propiedades de transposición. En cada una de ellas utilizamos el sentido de la desigualdad menor. Fíjense, menor, menor y menor. También ellas pueden ser sustituidas por el sentido menor o igual, también mayor, o podemos utilizar mayor o igual. Siguen siendo válidas estas propiedades si se cambian estos símbolos de desigualdad por cualquiera de estos tres. Resolución de desigualdades. Aquí tenemos unos ejemplos de desigualdades que involucran una variable. X más 6 menor que 8, 2x menos 3 mayor o igual que 5. Estas dos son desigualdades lineales, ya que la mayor potencia que tiene x es 1. X cuadrado menos 1 menor o igual que 3. Esto es una desigualdad cuadrática, ya que el mayor exponente de x es 2. Y x menos 1 sobre x menos 2 mayor que 0 se considera una desigualdad racional porque tenemos un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Ahora, resolver una desigualdad que contenga una variable significa hallar todos los valores de la variable que hagan verdadera la desigualdad. Ok, vamos a resolver x más 6 menor que 8. Fíjense, x más 6 menor que 8. Es una desigualdad lineal, vamos a despejar x. Entonces nos queda x va a ser menor que 8. Fíjense, el 6 está positivo, lo pasamos al lado derecho como negativo, le cambiamos el signo. Así que x es menor que 2. Entonces esta desigualdad es verdadera para aquellos x menores que 2. Vamos a comprobarlo para algunos valores. Vamos a suponer que x es igual a 1. ¿Okay? 1 está en este intervalo, x menores que 2. Entonces reemplazamos este x igual a 1 en la desigualdad original y nos queda 1 más 6 menor que 8. ¿Okay? 1 más 6 es 7, 7 menor que 8. Eso es verdadero. Entonces x igual a 1 hace que la desigualdad sea satisfecha, sea verdadera. Ahora vamos a seleccionar otro valor que esté en este intervalo. Vamos a suponer x igual a menos 1. Menos 1 está en este intervalo. ¿Ok? Entonces sustituimos. En la desigualdad original nos queda menos 1 más 6 menor que 8. Ok, menos 1 más 6 es 5. 5 es menor que 8. Eso es verdadero. Ok, verdadero. Entonces, cualquier valor que sea menor que 2 va a hacer que la desigualdad sea verdadera. Ahora, ¿qué sucede si tomamos un valor que no se encuentre en este intervalo? Vamos a suponer x igual a 2. X igual a 2 no está en este intervalo porque este dice x menores que 2. Entonces, al reemplazar x igual a 2 en la desigualdad original nos queda, fíjense, 2 más 6 menor que 8. Vamos a ver, 2 más 6 es 8. 8, ok, 8 menor que 8. Falso, 8 no es menor que 8. 8 es igual a 8. Entonces esto es falso. Así que se observa que los valores que sean mayores o iguales que 2 no van a satisfacer a la desigualdad original. Comenzaremos resolviendo desigualdades lineales. Para ello tenemos una definición. Una desigualdad lineal en la variable x es una desigualdad que puede escribirse en la forma ax más b menor que 0,
donde A y B son constantes y A distinto de 0. Ahora, también podemos reconocer una desigualdad lineal cuando el mayor exponente de x es 1. Aquí tenemos dos ejemplos. Ok, tenemos dos notas. Nota 1. La definición también es válida para menor igual, mayor igual y mayor. Okay, en lugar de este menor podemos escribir alguna de estas tres opciones. Nota 2. Para resolver una desigualdad lineal, aislamos la variable en un lado del signo de desigualdad, que por lo general es en el lado izquierdo del símbolo de desigualdad. Muy bien, en el próximo video estaremos resolviendo desigualdades lineales. Muchas gracias por tu atención y suscríbete al canal.